Bienvenidos amigos a esta reflexión de hoy. Hoy es lunes, pero yo quiero referirme a la reflexión de este domingo. La verdad es que yo no la puedo dejar pasar porque es una de esas reflexiones que yo constantemente se las estoy pregonando a ustedes, casi que a diario, cuando les leo Juan 20, 21, 23, solo que hoy lo vamos a leer un poquitico más extenso. Por eso no puedo dejar escapar esa reflexión de ayer domingo, porque es que es una cosa impresionante que si ustedes lo logran entender, si el Espíritu Santo se los logra revelar, ustedes pertenecen a Dios. Por eso voy a tomarme este tiempo para reflexionar sobre el Evangelio de este domingo que fue tan especial. Entonces vamos a persignarnos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles 4, del 32 al 35. Todos pensaban y sentían lo mismo. En el grupo de los creyentes, todos pensaban y sentían lo mismo. Lo poseían todo en común y nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor, y Dios los miraba a todos con mucho agrado. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles. Luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Aquí tenemos que hablar de esa iglesia primitiva, de la primera iglesia, de la iglesia que ya empezó a funcionar. Recordemos que Jesús se le aparece a sus discípulos y que en ese tiempo ellos recibieron el Espíritu Santo, y cuando recibieron el Espíritu Santo se llenaron de gozo, de un gozo impresionante de sentir a Jesús dentro. Eso lo viví yo lo viví en el cursillo de cristiandad cuando fui a Cartago hace ya como 20 o 30 años atrás, y viví ese cursillo de cristiandad de una manera impresionante. El primer día, yo fue por ir. Yo la verdad es que fue por ir, porque a mí me gustan las cosas de Dios, pero si a mí no me hablan claro de Dios, yo no soy como tan tonto para creer en lo que yo no he visto y en lo que yo no percibo y todas esas cosas. Entonces yo fui por ir. Cuando llegué, bueno, muchachos, acompáñenos a rezar el Vía Crucis. Y yo, Dios mío bendito, ¿dónde me vine a meter yo? ¿Cómo que a rezar el Vía Crucis? Sí, y nos tocó rezar el Vía Crucis. Y yo estaba ahí por estar. Ese día viernes era por estar, por la noche la comelona y luego una plática muy interesante y todo eso. El día sábado, más plática, más charlas, más de todo, y la madrugada, bueno, a las 5 de la mañana nos vamos a rezar el rosario y todo el mundo a rezar el rosario. Oiga, ¿qué? César Arturo Arias rezando el rosario, ¿qué le pasa? Yo era por estar en ese sitio. Sin embargo, las cosas de Dios son de Dios. Para el día lunes, yo ya estaba convertido. Ya sentía una fuerza en mí que era superior a ese tonto que había llegado el día viernes. Ese tonto que había dicho, oigan a esto, yo rezar el Vía Crucis y rezar el rosario. ¿Cuándo se había visto esto? Ya ese tonto había desaparecido y ya el día lunes había un hombre convertido. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se posó en mí, la misericordia de Dios estuvo en mí, y ya yo no pensaba como el tonto del viernes, sino que yo ya pensaba como Jesucristo el día lunes, y ya yo sentía ese amor que Jesucristo las 24 horas del día, la semana entera, el mes completo y el año completo sentía por la gente. Yo sentía esa misericordia, sentía ese gozo espiritual acá. Pues bien, hoy el Evangelio nos habla eso, que esa primera lectura nos habla eso, de que los discípulos sentían un gozo tal, un deseo tal de amar al prójimo, que vendían sus propiedades y se la entregaban a los apóstoles, porque ellos experimentaban la salvación.
Ellos querían ser salvos y no querían ser salvos sencillamente por obtener cosas materiales, sino porque ya tenían cosas espirituales y las posesiones que ellos tenían ya no eran importantes. No eran importantes. Lo importante era compartir con el prójimo, amar al prójimo. ¿Quién estaba dentro de ellos? Dios mismo, Jesucristo mismo gozaba dentro de ellos y ellos se gozaban en Dios, y por eso vendían sus propiedades y las repartían de acuerdo a los apóstoles que aparecían. Y dice allí la palabra que en esa iglesia primitiva todos no tenían necesidades, porque las necesidades las proporcionaba la iglesia y las curaba la iglesia de acuerdo a cada uno, y todos eran felices. Hoy día no se puede. Hoy día ya eso, por eso es la iglesia primitiva. Hoy día el zángano no va a querer trabajar porque dice, no, si la iglesia me mantiene, ¿yo para qué voy a trabajar? La iglesia me proporciona todo. Entonces el zángano hace que los demás se desalienten, y entonces por eso ya hoy día la iglesia es de otra manera. Sí sigue siendo misericordia, sí sigue siendo dándole a los pobres lo que necesitan, y por eso los lunes del misericordioso, las personitas que van a ese sitio llevan un mercado, llevan parte del mercado, llevan una libra de arroz, una libra de panela, una libra de chocolate o lo que a bien puedan regalar, y el padre o el sacerdote de la curia o del templo donde estén, él reparte esa limosna que le llega a la iglesia entre los más pobres de la comunidad. Y es así como podemos dar testimonio y fe de que el día lunes o martes se reúnen 20, 30 mercados para 20 o 30 familias. No son mercados grandísimos, vuelvo y repito, eso es de acuerdo a la limosna que dan las personas a la iglesia, y la iglesia la distribuye entre los menos favorecidos de este mundo, los pobres. Y eso, vuelvo y repito, en estas 3 parroquias que hay aquí en la Unión, doy testimonio de fe de que eso se hace cada 8 días. Cada 8 días. ¿De dónde saca la iglesia eso? Pues de la gente que ama a Dios y siente la misericordia de Dios en ayudar. ¿Quiénes son ellos? Los que sienten el Espíritu de Dios en su corazón. Vamos a leer el Salmo 117. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. ¿Cómo se puede dar gracias a Dios? ¿Cómo se puede dar gracias a Dios? Pues fácil, ayudando al necesitado, llevándole un mercado al necesitado, llevándolo a la iglesia lo que ustedes puedan dar, una libra de arroz, una libra de sal, una libra de frijoles, un atado de panela, lo que ustedes puedan llevar, y de esa forma le dan gracias a Dios porque es bueno, porque es eterna su misericordia. ¿Y cuál es el que se beneficia de esa misericordia? Primero usted, porque es mejor recibir, es mejor dar que recibir. La comunidad, porque recibe, la comunidad pobre recibe, y en últimas todos, tanto los que dan como los que reciben, terminan dándole gracias a Dios por su misericordia, pues todos lo hacemos en el nombre de Dios. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Así es que ustedes, amigos televidentes, deben tener en cuenta siempre esto, que los mandatos de Dios son uno, y es un solo mandamiento: que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Que améis a Dios sobre todas las cosas, pero que améis al prójimo como a ti mismo. Un solo mandamiento Dios
nos ha dado y nos da a conocer, y es el amor al prójimo. Y cuando nosotros sentimos ese amor al prójimo, que era lo que yo sentía por Dios en aquellos días cuando salí del seminario o de esa casa de retiros y me vine para la Unión, por Dios, yo no sentía sino hacía alegría, gozo, una espiritualidad impresionante. Yo quería abrazar al mundo, yo quería comerme al mundo en abrazos, porque sentía ese gozo espiritual para la humanidad. Y todos los que estaban alrededor mío, papá, Dios con usted, Dios con usted. Yo sentía la presencia de Dios en mi corazón y ese deseo de servir y de ayudar, que hasta hoy día todavía conservo parte de todo eso que yo obtuve. Vamos a leer la segunda lectura. Primera de Juan 5, del 1 al 6. Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Queridos hermanos, esto que yo les voy a decir es exactamente lo mismo que les he dicho hasta ahora. Es exactamente lo mismo. Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Queridos hermanos, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo el que ama a aquel que da el ser, ama también al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, pues en esto consiste el amor a Dios, en que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino con agua y con sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Oiga, definitivamente hay textos bíblicos que son muy difíciles de entender y de comprender. Este caballero, Juan, habla de una manera tan especial que pareciera que le estuviera hablando a eruditos, a personas pensantes. Esas lecturas que hoy tenemos ahí, que las acabo de compartir, no es para el común corriente, no es para el mundo corriente, no, es para una clase de personas que tienen un intelecto elevado, y por eso hice frases tan impresionantes que para una persona el común y corriente le costaría trabajo entender. Voy a decir unas cuantas para que usted las entienda, a ver si lo logra entender. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo aquel que ama a aquel que da el ser, ama también al que ha nacido de él. Eso es una frase difícil de entender. Todo el que cree en Jesucristo y ama al que dio el ser es de Dios. Eso no es tan fácil de entender. ¿Cómo así? Sí, aquí hay una situación muy difícil. Y es que todos, óigalo bien, todos amamos a Dios. Hasta mi secretario ama a Dios. Él cree que Dios es simplemente, yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya. Eso lo creen los protestantes, eso lo cree el marihuanero, eso lo cree el ladrón. Oiga, eso lo creen hasta los antisociales, eso lo creen hasta los guerrilleros, eso lo creen las prostitutas, eso lo creen los testigos de Jehová, los adventistas, la luz del mundo, los pentecostales y todos los evangélicos, iglesias protestantes que hay en el mundo. Todos creen que Jesús es Dios. Pero hay un detalle que dice acá y nosotros debemos tenerlo en cuenta. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y para poder creer en Jesucristo hay que obedecerle. No basta solo con decir yo creo, porque si fuera así, entonces Jesucristo se equivocó cuando dijo: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no obedeces lo que yo les mando? Por eso no es
importante que las prostitutas, que los marihuaneros, que mi secretario, que los testigos de Jehová, que todo mundo aclame y alabe a Dios. Pero si no le obedece, ¿eso para qué? Eso no sirve para nada, porque consiste es en que debemos obedecer sus mandatos. Y es lo que está escrito acá: al que ha nacido de Dios. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, en eso conocemos. Por eso yo, gloria a Dios, glorificar a Dios, aleluyar a Dios y decir que mi Jesucristo es lo maximito y es la berraquera, pero yo no le obedezco, ¿eso de qué le sirve? Hay que cumplir sus mandamientos. En eso conocemos que son hijos de Dios. Vean, viene a la casa un protestante: ábrame que vengo en el nombre del Señor Jesús. Y usted le abre, y él dice y le predica la palabra de Dios, y le dice que él está en Dios y que Dios está en él. Entonces la pregunta fácil es: venga, ¿usted se confiesa? No, nosotros no tenemos que ir a pedirle perdón a un hombre que es un pecador igual que nosotros. No es de Dios, no le cumple sus mandamientos. Venga, ¿usted comulga? ¿Usted recibe la Eucaristía? No, eso es un simbolismo. Ahí no está Dios en esa hostia. Eso se lo inventó, fue la Iglesia Católica. Ahí no está Dios. No es de Dios. No cumple sus mandamientos. Entonces, en eso está la diferencia, y dice acá de esa manera: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en esto consiste el amor a Dios, en que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son pesados. Pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. Oiga, yo no sé por qué yo entiendo esto tan claro. Una señora era católica y ahorita se volvió testiga de Jehová. ¿Y por qué se volvió testiga de Jehová? Porque le faltó fe. Le faltó fe. Aquí está escrito. Se lo voy a volver a repetir. Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. Voy a decirlo desde más atrás. Pues en esto consiste el amor a Dios, en que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son pesados. ¿Qué nos cuesta a nosotros si Jesucristo ordena que vayamos a confesarnos con un sacerdote, y está escrito que Él da esa autoridad a sus discípulos de que vayan y perdonen los pecados? ¿De qué nos cuesta a nosotros ir a pedir perdón? Si Jesucristo lo dijo, ¿qué debemos hacer? Ir, pedir perdón por nuestros pecados, y el sacerdote escuchará nuestra expiación y Él hará lo respectivo para perdonarnos nuestros pecados. ¿Eso es pesado? No, es fácil. Y vamos. Vamos a recibir la Eucaristía porque ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo. Hacemos la fila y el sacerdote: cuerpo de Cristo, amén. Cuerpo de Cristo, amén. ¿Eso es pesado? No, eso es fácil. ¿Y qué nos dice Jesucristo? Que si usted obedece, Dios le dará la vida eterna. Pero los hermanos separados, que rechazan la piedra angular, dicen: no, por ahí nosotros no vamos. Rechazan la piedra angular, rechazan a Cristo con su salvación, sus mandatos, porque no le quieren obedecer. Oiga, yo no entiendo por qué yo entiendo esto tan fácil. ¿Quién es el que vence el mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino con agua y con sangre. No solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Y por qué dice agua y sangre? No solo es agua, porque cualquiera podría decir:
Es que yo me confieso yo mismo me bautizo con mi Padre que está en los cielos. Yo mismo me confieso con mi Padre que está en los cielos. Y recibiréis el Espíritu Santo. Y ahí mismo van donde unos pastores mentirosos y dicen que se tienen que volver a bautizar recibiendo a Jesucristo en su corazón en el lago y sumergiéndose. Yo te bautizo en el nombre del Señor Jesús. Y ahí mismo lo sumergen en el agua. Y ahí mismo lo sumergen en el agua. Y dicen con agua. Y Jesucristo ha recibido el Espíritu Santo cuando se bautizó en agua. Pero dice acá que no solo en agua, también en sangre. Y en sangre es porque Él dio la vida por la salvación de nosotros, muriendo en la cruz. En sangre. Es lo que está escrito acá, muchachos. Sigamos avanzando porque falta lo más importante de todo esto, que es el Evangelio de Juan, solo que aquí está desde el 19. Yo siempre les he dicho desde el 20 hasta el 23. Juan 20, 21, 23. Y aquí está Juan 20 desde el 19 hasta el 31. O sea que es bastante extenso y tiene una enseñanza impresionante. A los 8 días llegó Jesús. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana. ¿Cuál es ese día? El primero de la semana, domingo. El primero de la semana. ¿A qué hora llegó? En la noche del domingo. En la noche del domingo, al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús. Se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús. Estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Qué historia! Empecemos a dilucidar tantas cosas que hay aquí, porque vuelvo y le repito, apologéticamente hay que escudriñar las Escrituras para que ustedes logren entender que lo que hay escrito ahí es una cosa impresionante. Es impresionante los mensajes, las enseñanzas que están ahí. La primera enseñanza, que los discípulos, bueno, ya les dije la primera ahorita, que al anochecer del primer día de la semana, ya esa es la primera enseñanza, era domingo, ya no es sábado, es domingo. Recordemos que el Sabbat era muy importante en el Antiguo Testamento, y en el Sabbat es que se reunían a dilucidar y a explicar y a hablar y a adorar la ley de Dios, los sábados, porque el séptimo día había que adorarlo.
y no se podía trabajar, no se podía hacer absolutamente, porque había que adorar a Dios en el séptimo día. 6 días tienes para trabajar, el séptimo día será dedicado a Dios, el Sabbat. Pero acá vemos cómo se destruye ya esa ley, ese mandamiento. Ya ese mandamiento desaparece del Sabbat. Aquí vemos que Jesús, cuando estaban ellos el anochecer del día domingo, se les aparece y las puertas cerradas. Ahí está dando un mensaje que ya el Sabbat nada tiene que ver, que ya es el domingo, que ya nada tiene que ver el sábado. Y ahí ya encontramos la primera enseñanza, el domingo. Otra enseñanza que encontramos acá, al escudriñar las escrituras. Con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Eso es una enseñanza que nosotros tenemos que tenerla muy en cuenta. Eso no es palabras gratuitas, muchachos. No crea que eso fue porque no había como rellenar el texto o la hoja y pongámosle esta bobada. Las puertas cerradas con miedo a los judíos. Eso es una enseñanza muy brava, porque en ese momento había miedo. Ellos vieron cómo mataron a Jesús. Ellos vieron cómo lo crucificaron, cómo lo juzgaron, cómo lo maltrataron, cómo lo lapidaron, cómo lo crucificaron. Y ellos tenían miedo. ¿No ve que Pedro lo negó 3 veces porque él vio ese momento y él mismo lo señalaron a él? Este también andaba con él y él dijo, uy, no, yo no. ¿Cómo se le ocurre? Yo no andaba con ese tipo. Porque sintió miedo. Y ese miedo está aquí reflejado. Por eso está escrito. Estos discípulos tenían miedo. 11. Ya no hay 12 porque recordemos que el pobre Judas se ahorcó. Entonces hay 11 discípulos encerrados ahí. Y es más, en ese primer día no hay 11, no hay sino 10, porque Tomás no está. Y estaban los discípulos encerrados. Y aquí vienen unas frases impresionantes, que es que por eso es que los hermanos separados se salieron de la iglesia católica para ir a pertenecer a iglesias protestantes, por no haber escuchado, no haber leído y no haber esperado que alguien les enseñara la palabra de Dios de la forma correcta. Y es esto. Y en esto entró Jesús. Se puso en medio. Se puso en medio de ellos. Y les dijo, paz a vosotros. Les dio la paz. Se puso en medio y les dijo, muchachos, la paz sea con todos ustedes. Y miren lo que viene tan impresionante. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor Jesús. Se pone en medio, sienten miedo. Jesús se pone allí y con las puertas cerradas, ¿cómo hizo este tipo para entrar? Y él les dice, yo soy Jesús. Les muestra las manos, le muestra el costado, para que ellos vean que sí, que realmente que es el Jesús que estaba crucificado y que ha resucitado. Y ellos, al verlo, se llenaron de alegría. Esta enseñanza duró, ¿cuántos días duró esta enseñanza? Primero duró 3 días de muerto. Luego se le apareció a María Magdalena el primer día de la resurrección, en la madrugada. Ella va y le dice a los discípulos, oiga, he visto al Señor resucitado. Y no le creen. No le creen. Dudan de que ella haya dicho verdad. Luego a Pedro y Juan, el discípulo que más corría, y Pedro. Y entró primero Pedro y después Juan. Y ven que realmente Jesucristo resucitó. Pero a pesar de eso, dudan. Jesús les da una orden, vayan a Galilea y allí me les presentaré. Ellos van, hacen esa reunión allá. Por miedo tenían las puertas cerradas, pero están reunidos. Jesús se les aparece y ellos ven a Jesús. Qué alegría que Jesús se le presente a uno en la vida. 8 días después se les presenta en la vida a ellos. No les duró sino la tristeza, 8 días.
A algunos no les duró sino 3 días. María Magdalena le duró 3 días. El día domingo a la madrugada fue y el Señor se le presentó. A ella le duró esa tristeza 3 días. Aquí la enseñanza es de un ser querido que se nos muera. Saber de que a los 3 días va a resucitar o que va a resucitar con Cristo. Y voy a terminar porque es que hay muchas cosas para decir. Pasa a vosotros, porque es que hay tantas cosas, Dios mío. Pasa a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también me envió yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo, por Dios. Lo que yo les dije al principio, yo estuve allá, yo recibí el Espíritu Santo. Dios estuvo conmigo, yo sentí esa alegría, ese gozo, esa efervescencia que se siente acá adentro, ese calorcito que se siente aquí adentro, una cosa impresionante. Eso lo recibí yo. Yo soy testigo de que eso lo recibí en aquel día y que yo salí a la calle feliz, dichoso de sentir la presencia de Dios en mí. Eso lo están recibiendo estos muchachos. 10 discípulos lo están recibiendo. Reciban el Espíritu Santo. Cuando les entrega el Espíritu Santo, vienen unas frases que los pobres protestantes no lo entienden. Es que Jesús les dio el poder del Espíritu Santo a esos discípulos, y cuando les da el poder, esos hombres ya dejan de sentir miedo. Y mire lo que les dice: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis, le quedan retenidos. Les dio el Espíritu Santo para ir con poder a perdonar pecados, con poder a retener pecados, con poder. Y eso no lo entienden los hermanos separados. Jesucristo da una orden: reciban el Espíritu Santo. Como ya recibieron el Espíritu Santo, ustedes van a ir con ese poder a perdonar pecados. Y los hermanos separados, no, yo que voy a ir donde un sacerdote que no tiene poder. Después de que están viendo que sí, recibieron el poder, recibieron el Espíritu Santo, tienen el poder para perdonar pecados. Y los hermanos separados, no, eso no es un poder, no, se equivocó la Biblia se equivocó, eso no es así. Y prefieren creerle a un pastor que está trabajando para el demonio que a Jesucristo mismo, que está dando que en la palabra de Dios lo está diciendo. Y prefieren obedecerle a ese pastor, diciendo que no van a ir a confesarse, que porque los sacerdotes no tienen poder, y no obedecerle a Cristo, que ven que les dio el poder. Reciban el Espíritu Santo, les dio el poder, vayan, y a quienes les perdoné los pecados les quedan perdonados. ¿Qué hacen los discípulos? Todo el que venga a pedirles perdón a ellos los perdonan, ellos tienen el poder. En el nombre de ellos, de Pedro, en el nombre de Juan, no, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por eso Jesucristo agrega esa frase al final, dice: y quienes se lo retengan les quedan retenidos. Ay, pero es que aquí se me metió una cosa. Pero él les contestó: y no veo en sus manos. Espere, a ver, yo les leo acá abajito antes de irme con esa parte de Pedro. Con ellos, estando cerradas las puertas, puso en medio: y aquí tienes, trae tu dedo, aquí tienes tu mano, porque me has visto, has creído, porque han creído muchos signos que están escritos en este acá. Bueno, todo ¿dónde está eso? ¿Eso estaba arriba o abajo? Quedan perdonados. Sigamos acá y luego les digo esa partecita. Y sopló entre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, que es mi secretario y que es muchos de ustedes, no creen. Ellos no creen en eso. Ellos no creen. Ellos hasta no ver, no tocar, no olfatear, no creen. Y Tomás era uno de ellos. Él es el que representa al mundo entero. Representa a los incrédulos, a los no creyentes. Representa a todos ellos. Y Tomás, ven Tomás, usted dijo que no creía. Usted dijo que no, que hasta no ver, no tocar, no creía. Venga pues, meta su dedo acá. Meta su mano acá en el costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Y eso es una frase impresionante. No seas incrédulo, sino creyente. Dichosos los que sin necesidad de ver o tocar creen por fe, porque la fe los mueve. Y eso fue lo que le pasó a la pobre señora que se volvió protestante. Le faltó fe para creer en que el sacerdote tiene poder,
Fe para creer que en la Eucaristía está el cuerpo y la sangre de Cristo. Le faltó fe y por eso llegó un demonio vestido de pastor, porque es un demonio vestido de pastor, y le dijo: no, véngase conmigo, que aquí sí hay sanación, aquí sí hay amor, aquí sí está Jesucristo, pero no vaya a comulgarse, porque si usted se va a confesar, Dios le va a perdonar los pecados, y a mí me interesa es que usted esté con el demonio, que no pida perdón por sus pecados. Vea, no vaya a comer esa Eucaristía, porque ahí no está el cuerpo de Cristo, porque si usted come el cuerpo y la sangre de Cristo que está en la Eucaristía, usted se va a salvar, y a mí no me interesa que usted se salve, a mí me interesa es que usted le pertenezca al reino del demonio, y entonces nunca vaya a recibir esa Eucaristía, porque ahí no está el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Quién venció? El pastor, que está vestido de demonio para quitarle esa alma a Dios, y se la arrebató. Pobre señora, y esa pobre señora es parte de todos los protestantes que se han salido de la iglesia de Cristo, que es la iglesia católica. Y termino con esto: a los 8 días estaban otra vez los discípulos, aquí tienes las manos, y ya porque has creído, porque me has visto has creído, bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido para que creáis que el Mesías es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Entonces, en esto es que termino. Póngale cuidado. Para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Se acuerda que yo empecé con eso? Las prostitutas dicen: yo creo en Dios. Mi secretario dice que yo creo en Dios. Los borrachitos dicen que yo creo en Dios. Los guerrilleros creen en Dios. Los malandros creen en Dios. Los pentecostales creen en Dios. Los testigos de Jehová creen en Dios. Todos creen en Dios. Pero aquí dice que creyendo en Jesús tengan vida eterna, y la única forma de tener vida eterna no es decir: yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, porque mis labios pronunciaron su nombre y mi corazón lo recibe. Oigan a estos, eso no es obedeciendo, papito, obedeciendo la palabra de Dios. Si Jesucristo da orden de que hay que ir al confesionario a confesar sus pecados, hay que ir. Hay que recibir la Eucaristía para tener vida eterna, hay que recibirla. En eso es que se reconoce al verdadero creyente. ¿Entendieron todo esto tan bonito? Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.